funcionarios de la policía del estado Anzoátegui comienzan a disparar contra los trabajadores. Resultado de todo esto, 2 trabajadores fallecidos y un trabajador gravemente herido. Y en nuestro acostumbrado podcast de Está Legal, hoy les tengo la experiencia que tuve en la investigación de un caso muy importante en el estado Anzoátegui, exactamente en la ciudad de Barcelona, en una empresa de vehículos, una empresa donde se realizaban vehículos automotores. Ante unas acciones laborales, ante unas protestas por parte de trabajadores de esa empresa, se dictaron algunas medidas cautelares por parte de un tribunal de primera instancia. Ese tribunal de primera instancia pasa la ejecución de esas medidas cautelares por amparo constitucional a unos tribunales municipios de ejecución. Estas jueces, en virtud de estos amparos constitucionales, se trasladan en compañía de más de 200 policías del estado Anzoátegui a las instalaciones de la empresa, en virtud de que la directiva de la empresa no podía ingresar a las instalaciones de la misma, ya que los trabajadores, por estas acciones de protesta, como estaba comentándoles, no permitían pues el ingreso de ellos al interior de la empresa. Se constituyó allí el tribunal con 2 juezas de municipio, cada una tenía la orden de un amparo constitucional para el ingreso de estos directivos. Sin embargo, los sindicatos o los representantes de los trabajadores no permitían pues el ingreso en virtud de la protesta que ellos tenían ahí planteada, y exigían pues que los directivos de la empresa se sentaran con ellos a los fines de discutir las reivindicaciones laborales que estaban solicitando. Esto generó pues una diatriba que duró un largo tiempo en esas instalaciones a la 1 de la tarde de un 29 de enero del 2009. Esto fue el día de los hechos. Yo me encontraba en la ciudad del Tigre y me notificaron pues ya como a las 4 de la tarde que en esas acciones que se desplegaron allí en ese sitio de suceso habían muerto 2 trabajadores lamentablemente y un trabajador estaba herido. En la investigación se pudo establecer que las jueces de una u otra manera, en compañía de los funcionarios policiales, se agruparon. Primero hablaron con los representantes de los trabajadores, pero estos no doblegaron su posición de dejar ingresar a los directivos de la empresa hasta la área administrativa pues. Y ellas se retiran un poco de las instalaciones a unos 500 metros a espera pues de la decisión final que iban a tomar para el ingreso definitivo de la directiva a estas instalaciones. Allí, en ese sitio de suceso, lamentablemente, se generó una situación de violencia. Allí, funcionarios de la policía del estado Anzoátegui comienzan a disparar indiscriminadamente contra los trabajadores, eso sí quedó demostrado, y proceden pues los funcionarios a agredir a los trabajadores que de una u otra manera estaban ahí agrupados para exigir pues sus reivindicaciones laborales. Resultado de todo esto, 2 trabajadores, como les dije, fallecidos y un trabajador gravemente herido. La investigación se inicia aproximadamente como a las 6 de la tarde, después que se tienen resultados en la sala de la morgue de este suceso. 2 trabajadores allí en la sala de la morgue del Hospital de Barcelona.
yo me dirigí allí con un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a hacer los primeros contactos, ¿no? Con los médicos anatomopatólogos y hacer la inspección a los cadáveres. Una vez que se realizaron esas inspecciones, que pudimos establecer que habían heridas de entrada y salida y había también otra herida de entrada pero no había salida, allí tenía asegurado, pues, al menos presumía, pues, que se podía colectar un proyectil de otro de los trabajadores, ¿no? Procedí de inmediato, eso sí, se realizó el mismo día, esa misma tarde y noche, que procedí ahí a dirigirme hasta los tribunales de Barcelona, con el fin, pues, de hablar con las jueces del municipio e indagar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron esos hechos allí. Allí estaban también los funcionarios que actuaron en ese procedimiento y se aprovechó para que los mismos se entregaran sus uniformes a los fines de realizar las primeras experticias. ¿Qué experticia? Nosotros necesitábamos establecer en la investigación cuántos funcionarios habían disparado en ese sitio de suceso, qué funcionario tenía en su vestimenta algún elemento que pudiera establecer que se había deflagrado pólvora en ese uniforme, y qué experticia se realiza en este caso, la de ion y nitritos, o para establecer si de una u otra manera ese uniforme tenía en su superficie rastros de pólvora, que generalmente dejan la eyección de una bala, pues la acción de un arma de fuego siempre va a dejar esta pólvora en los uniformes, aun cuando es un elemento de referencia, no es un elemento de certeza, pero se realiza en los primeros actos de investigación. Posterior a ello, ustedes me preguntarán, pero si ahí habían 200 policías, ¿cómo fue que usted pudo individualizar a 28? Sí, porque también se realizaron comparaciones balísticas. Se produjo en esa investigación una colección que, si se quiere, tuvo mucha controversia posteriormente en el juicio. Este juicio que produjo esa investigación, posteriormente les estaré indicando algunos elementos importantes para quienes me están escuchando puedan de una u otra manera establecer cómo se dirimen las pruebas, o cómo se pueden establecer la licitud de las pruebas en un juicio. Sin embargo, vamos a continuar con la investigación. Se realizó entonces no solo la experticia en principio de la inspección a los cuerpos, sino que los médicos anatomopatólogos establecen cuál es la trayectoria intraorgánica de recorrido de la bala en el cuerpo de las víctimas, y de una u otra manera establecen cuál es el orificio de entrada, cuál es el orificio de salida. Me establecen también en uno de los cuerpos que se alojó un proyectil. Ese proyectil fue debidamente colectado, embalado y se llevó al laboratorio para compararlo con las armas que habían salido del parque de armas de esa institución policial. Y así poder individualizar a la persona que había asesinado a los dos trabajadores, y que además había herido al trabajador que quedó vivo en ese hecho. Se produce entonces también la declaración de todos los testigos del sitio del suceso, quienes establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Establecieron también cómo fue que los policías, de una u otra manera, muy ligera, proceden a accionar armas de fuego ante la acción de protesta de unos trabajadores que lo único que estaban pidiendo eran unas reivindicaciones laborales. El caso causó mucha conmoción pública
por estas acciones, ¿no? De los funcionarios policiales. Pues los mismos trabajadores le decían a los funcionarios policiales en ese sitio de sucesos que ellos eran tan iguales que ellos, que los funcionarios eran tan iguales que los trabajadores que estaban allí pidiendo pues que se les reivindicaran sus derechos laborales. Y se produce pues las acciones irresponsables de los autores materiales de la muerte de todos los trabajadores. Además de ello, se les hizo prueba de ATD, el análisis de trazas de disparo a cada uno de los funcionarios. Por supuesto, a muchos les salió positivo, a otros les salió negativo, pero se logró pues individualizar quién fue el autor material del fallecido que tenía el proyectil en su cuerpo, en el cuerpo de la víctima. Y se estableció además que el otro cuerpo lamentablemente tenía entrada, orificio de entrada y salida, y allí entonces se le aplica la correspectiva a los funcionarios que actuaron en el sitio de suceso. Allí también se les imputó el delito de uso indebido de armas de fuego. También se les imputó el quebrantamiento de pactos internacionales, toda una serie de delitos que se produjeron esa tarde, lamentablemente, donde murieron estos dos trabajadores de la empresa automotriz que les estoy hablando. Posteriormente a esta investigación que se realizó con los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y se solicitaron las órdenes de aprehensión que establecían pues la responsabilidad de los autores materiales. En principio, se solicita la orden de aprehensión el día domingo, cuando ya se obtienen las primeras pruebas. Allí estaba el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En esta investigación fue muy importante la participación de un fiscal nacional que me acompañó, como lo fue el doctor Johnny Méndez, fiscal 39 nacional para esa época. Yo era el fiscal 19 del estado Anzoátegui, y se pudo establecer posteriormente a esas órdenes de aprehensión la responsabilidad al menos de los primeros 3 funcionarios que estaban involucrados en la muerte de los trabajadores. A medida que la investigación avanzaba, se solicitaban más órdenes de aprehensión, se presentaban más funcionarios, hasta que se llegó un momento de que se individualizaron 28 funcionarios de la Policía del Estado Anzoátegui. La audiencia preliminar duró una semana revisando una acusación de más de 800 elementos de convicción. Allí también se admitió la acusación en su oportunidad legal, y el juicio comenzó en menos de 8 meses, un año de haberse ejecutado pues estas acciones. El juicio muy polémico, porque recuerdan el hecho de que las conchas, no sé si se lo establecía al principio, las conchas fueron colectadas por los trabajadores. Los trabajadores, de manera muy diligente, pero en acto de desesperación, porque los funcionarios no se llevaran las conchas que habían eyectado sus armas orgánicas, proceden a colectar ellos mismos las conchas, sin darle la oportunidad a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de colectarlas. Y de aquí es que se toman como fuerza la defensa para establecer de que ese juicio tenía que ser anulado en virtud de que las conchas no habían sido colectadas por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sino por parte de los trabajadores que eran los afectados pues de esa empresa automotriz. El juicio entonces se inicia con el acto de apertura. Allí tanto la defensa
como el Ministerio Público exponen sus teorías del caso. Allí también se empieza pues de una u otra manera a evacuar posteriormente cada uno de los elementos o los órganos de prueba que se produjeron en la investigación, en principio como elemento de convicción y posteriormente a la admisión de la acusación se convierten entonces en órganos de prueba. Se evacuaron planimetrías, trayectorias balísticas, reconstrucción de hechos y se logra demostrar, ¿no? Mediante todo el cúmulo de pruebas, la responsabilidad de los funcionarios que actuaron en ese procedimiento. La defensa, por supuesto, haciendo su loable trabajo de establecer pues la inocencia de sus defendidos, alegaron una serie de doctrinas de David Eisendía, de José Caferata, por la ilicitud de la prueba. Ellos quisieron de una u otra manera invalidar la colección de las conchas, elementos súper importantes para la investigación y posteriormente para el juicio, porque de ellas, de la comparación balística que se realizó, de la experticia de comparación balística que se realizó en cada una de esas conchas, más de 200 conchas fueron accionadas por disparos de armas de fuego en ese sitio de suceso. Entonces, los expertos, quienes, dada su experiencia en comparación balística y siendo esta prueba una prueba de certeza, establecieron que allí, en ese sitio de suceso, se dispararon más de 200 veces contra esos trabajadores de esa empresa automotriz. Obviamente que la fiscalía tenía que defender pues las experticias realizadas, y allí entonces se alegó una sentencia de la Sala Penal, la 372, del 9 de julio del 2007, donde se establece que independientemente de que sea un tercero que colecte las conchas en el sitio de suceso, si son entregadas al Ministerio Público e incorporadas legalmente al proceso de investigación, el juez tenía que valorar esa prueba como lícita. Esa sentencia, de una u otra manera, fue la que le dio la firmeza a los jueces de poder valorar la prueba de comparación balística, porque recuerden que allí, en el cadáver de uno de los fallecidos, se pudo colectar en su cuerpo un proyectil, y ese proyectil individualizó la acción por parte de un funcionario que fue el responsable de la muerte de ese trabajador. Así que allí se condenaron a más de 28 funcionarios, por la responsabilidad en la muerte de esos trabajadores y de las lesiones graves de uno de los que quedó vivo. Está legal. Malditos. Señalo, pero señaló hacia arriba, hacia el techo. Aquella sala se enmudeció